Todos buscan la felicidad. En realidad, fuimos creados para buscarla. Necesitamos ser felices. Los creyentes a lo largo de los siglos han afirmado que es un buen deseo cuando buscamos la felicidad en Cristo. Sin embargo, los investigadores han encontrado en el mundo otras cosas. Por ejemplo, nunca han encontrado una correlación entre los niveles de ingresos económicos y la felicidad. De hecho, entre 1957 y 1990, los niveles de ingresos en los Estados Unidos se duplicaron. Sin embargo, en el mismo periodo, los niveles de felicidad de las personas no aumentaron. De hecho, los informes de depresión en lugar se multiplicaron por 10. La incidencia de divorcios, suicidios, alcoholismo y abuso de drogas también aumentó de manera espectacular. Pero, ¿cómo debemos nosotros los cristianos definir la felicidad? ¿Existe algo así como la felicidad cristiana? Creo que sí, que existe. Y es muy distinta de cualquier otro tipo de felicidad. Y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. El Salmo capítulo 68, versos del 1 al 6 dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de delante de él los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, rebosen de alegría, canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocíjense delante de Él. Padre de huérfanos, defensor para los solitarios. Dios en su santa morada conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68, verso del 1 al 6. Este es un salmo de David y este salmo comienza con una referencia a la consigna que se usaba cuando el arca del pacto estaba en sus viajes en los israelitas en el Antiguo Testamento. Y consideramos esta sección del Salmo como una ilustración de lo que es una marcha victoriosa y gozosa de los hijos de Dios. Y en resumen, lo que está diciendo es: alégrate en las obras maravillosas del Señor. Los salmos son un regalo para nuestra alma. David escribe este salmo como un canto de victoria, de alabanza y de gozo por las majestuosas obras del Señor. Aunque muchas veces pareciera que el mal prevalece, podemos mirar en nuestro Dios a un victorioso guerrero que nunca pierde y está a favor de los justos, y eso debe causar en nosotros abundante gozo. Charles Spurgeon dijo: la presencia de Dios en el trono de la gracia es una fuente desbordante de deleite para los piadosos, y ellos no deben dejar de beber de los arroyos que traen tal alegría. Al considerar este salmo, vemos un alma llena de gozo victorioso por el Dios a quien le sirve. Cuando David contemplaba la gloria de Dios, su respuesta habitual era esta: alabar a Dios con gozo. Así que vamos a considerar la manera en que David exalta a Dios en este salmo. En primer lugar, en los versículos 1 y 2, él reconoce la presencia de Dios a través del arca del pacto. Y es que en Números capítulo 10, verso 35 dice igual que el Salmo: y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios. La alegría del salmista venía de saber que el Señor estaba con su pueblo. Cuando su presencia está con nosotros, hay gozo, hay alegría, hay verdadera felicidad. La realidad es que muchos de nosotros podemos pensar en Dios como una especie de Santa Claus cósmico, que solo lo buscamos cuando necesitamos algo. Lo guardamos en un ladito y la relación con Dios no funciona de esta manera. Especialmente porque Dios es un Dios santo y grande. Y este salmo nos señala la importancia de vivir todo el tiempo en la presencia de Dios. Por eso en el Salmo 16 también David dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando todo pasa, lo que queda realmente es solo la presencia de Dios. Por eso, en el versículo 3, el salmista dice que cuando está esa presencia, los justos se pueden alegrar en él. Aquellos que han sido justificados, los justos se alegran delante de la presencia del Señor. Él dice: pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, rebosen de alegría. Salmo 68, versículo 3.
El gozo se puede definir como ese sentimiento del corazón de un verdadero creyente en Dios. Y el salmista se alegra por las misericordias, las bendiciones y los beneficios de ese Dios. Es un don el poder gozarse en el Señor. Y es una de las principales consecuencias de una verdadera salvación del alma. Las cosas de este mundo producen gozo, pero al final no cumple. De hecho, quitan el verdadero gozo. Pero la Biblia relaciona la adoración a Dios con el verdadero gozo, con la verdadera felicidad. Fuimos creados para adorar a Dios y cuando lo hacemos, entonces somos llenos de gran gozo en el corazón. Así que la presencia de Dios nos llena de gozo. Y en tercer lugar, ese gozo nos lleva a cantar. El versículo 4 nos dice que cantemos las alabanzas de Dios. El salmista introduce el canto al Señor como un fruto natural de un creyente que está lleno de gozo. Él dice en el Salmo 68, versículo 4, canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocíjense delante de él. Es un hecho bien conocido que en todo el mundo los cristianos cantan, ya sea personalmente o colectivamente en los cultos o reuniones de la iglesia. El creyente verdadero alaba al Señor. La música en la Biblia se menciona por primera vez en Génesis, pero en Éxodo aparece el primer cántico. Y es aquel cántico de Moisés cuando Dios los libró de Faraón y su ejército, hundiéndolos en el Mar Rojo. Y después de allí, el Antiguo Testamento está lleno de alabanzas al Señor, principalmente en el libro de los Salmos. Pero los cristianos también hemos tomado las alabanzas porque es el mismo Dios y Cristo nos ha salvado. Y alzamos las voces en alabanza a Dios, lo adoramos y allí encontramos ayuda, aliento, esperanza y gozo. Un gozo que no puede encontrarse en ninguna otra cosa. ¿Por qué cantar es tan importante? Porque es la forma natural del alma de expresar su alegría y la satisfacción que tiene en lo profundo de su ser. Esto nos ayuda a acercarnos a Dios, incluso cuando a veces nos sentimos aislados o desanimados. Cantar no tiene ningún inconveniente, pero tiene muchos beneficios. Así que alguien que experimenta la presencia de Dios y el gozo del Señor, canta alabanzas a Dios. Y al cantar, entonces, esto nos lleva a considerar el cuidado de Dios para su pueblo. Las canciones llevan al salmista a meditar en la manera en que Dios cuida a los más débiles y a los necesitados. El versículo 6 y 7 dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Nos llena de gozo el saber que Dios nos ama con un amor incondicional, perdona nuestras transgresiones y también nos cuida. Durante las pruebas, la tentación, Él nos sostiene, Él nos fortalece y no permitirá que los verdaderos hijos de Dios resbalen y caigan completamente. Este salmista estaba lleno de gozo porque Dios siempre se ocupaba de él en todo tiempo. Proveía para él de una forma u otra para que pudiera tener todas sus necesidades cubiertas. Y a veces puede ser el caso que tengamos menos en un momento o más en otro, pero siempre Dios proveerá lo que necesitamos. Y cuando miramos a Dios cuidándonos, nuestro corazón se llena de gozo. El salmista podía tener esperanza en que Dios estaba con él. Un predicador puritano llamado Thomas Brooks dijo, Dios es el autor de toda verdadera felicidad. Es el donante de toda verdadera felicidad. El que lo tiene a Él por Dios es el único hombre feliz en el mundo. Qué hermoso. Ahora, ¿qué significa este salmo para nosotros el día de hoy? ¿Cómo podemos traer y aplicar estas verdades a nuestras vidas hoy? Bueno, en resumen, lo que hemos visto es un llamado a alegrarnos en las obras maravillosas de Dios. Y de hecho Jesús, cuando se hizo carne, algunos de los eventos más maravillosos fueron los momentos de más gozo y alegría. Los creyentes alrededor de él se gozaron. Por ejemplo, María, al recibir la noticia del nacimiento de Jesús, se gozó. Los pastores, al oír los ángeles con las buenas nuevas, se gozaron. Los sabios de Oriente, al ver al rey Jesús, se gozaron. Zacarías, al saber que su hijo sería el precursor del Mesías, también se gozó. Elizabeth, al ver a María, sintió un salto en su vientre. Simeón se gozó. Ana se gozó. Estos justos se alegraron en la salvación de Dios por medio del Mesías prometido. ¿Y tú?
¿Te gozas en la venida del Mesías? Este salmo, junto con este texto de Lucas que hemos visto, nos invita a gozarnos en la gloria de Dios en Jesucristo, en su salvación, en su misericordia para nosotros. Y hay varios principios que podemos traer a nuestra vida en este salmo. En primer lugar, debemos saber que los santos debemos vivir de cara a la presencia de Dios. Usualmente se dice que los creyentes deben pasar tiempo a solas con Jesús y que debemos tener nuestros devocionales personales. Sin embargo, no podemos pensar que ese devocional personal del día es todo lo que tenemos que hacer en la presencia de Dios. No, todo lo que hacemos todos los días y todo el día debemos hacerlo delante de la presencia del Señor. Toda la vida se vive de esta manera, en el poder de Dios. No solo unos minutos o una hora en la mañana. No es como si quisiéramos solamente un bocado de comida espiritual, no. Queremos vivir en la presencia de Dios abundantemente todo el día. Y esta manera de vivir nos va a llevar al segundo principio, y es que una persona que vive en la presencia del Señor también vive lleno de gozo abundante. El gozo del Señor es abundante y es un elemento esencial en la vida cristiana. La felicidad cristiana es algo para lo que fuimos creados. No es una búsqueda secundaria a otras actividades, no. El gozo del Señor es una piedra angular sobre la cual vivimos para poder reflejar la bondad, la gracia, el amor de Dios. El gozo está destinado a ser realmente el portavoz de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. John Piper dijo, cuando Dios produce el cambio radical del nuevo nacimiento, Jesús mismo se convierte en nuestro tesoro supremo. Y al convertirse en ese tesoro, se convierte en nuestro verdadero gozo en el corazón. Así que debemos procurar pasar nuestro tiempo buscando el gozo del Señor en el corazón todos los días. Esto nos lleva al tercer principio, y es que un creyente que vive en la presencia de Dios, que está lleno de gozo, también canta las alabanzas de Dios. Y cantar alabanzas, alabar a Dios, es el acto de magnificar y honrar a Dios por quien Él es, por lo que ha hecho, por todas sus bondades para nosotros. Todos los cristianos deben cantar alabanzas, deben vivir con cántico en sus labios para honrar a Dios y proclamar sus alabanzas. Es una ordenanza en la Biblia, pero no solamente es una ordenanza, sino que es que Dios es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de nuestros cantos, pero también cantar le hace bien a nuestra alma. Así que es un mandamiento de Dios. Lo hacemos porque Él es digno, pero también porque es bueno para el alma. Gloria a Dios. Finalmente, el cuarto principio que podemos extraer de este salmo es que no solamente vivimos en la presencia de Dios y llenamos nuestros corazones de gozo al estar en su presencia, y no solamente brota alabanza del corazón, sino que estamos seguros del cuidado de Dios para nosotros. Debemos reconocer, llenos de gozo, que Dios nos cuida. Nunca nos abandona, nunca nos deja. La Biblia nos habla del cuidado de Dios desde Adán y Eva. Cuando les dijo, ¿dónde estás? Él sabía dónde ellos estaban, pero tuvo el cuidado de tratar con sus corazones. Y los perdonó y los guardó. Y Él nos ha prometido a nosotros también nunca dejarnos, nunca desampararnos y tener cuidado de cada uno de nosotros. Y ciertísimamente cada uno de nosotros ha experimentado de una manera u otra el cuidado de Dios. El cuidado de Dios por nosotros es más atento y más tierno de lo que podría ser el cuidado de cualquier padre humano. ¿No deberíamos estar gozosos? ¿No deberíamos cantar las alabanzas de Dios? ¿Qué vas a hacer? A la luz de estas cosas que hemos visto en este salmo, de la presencia de Dios, del gozo del Señor, ¿cómo vamos a vivir? Hay 4 desafíos que te quiero dejar en este tiempo. El primero, reconoce en tu vida la presencia de Dios. Vive delante de Dios. No des la espalda a su presencia. Que Dios sea el centro de todo lo que digas, piensas y hagas. En segundo lugar, medita en Él de una manera deleitosa y gozosa. Que Él sea el deleite de tu vida, que Él sea el deleite de tu corazón.
En tercer lugar, canta alabanzas, escucha música cristiana y canta mientras trabajas, mientras manejas todo el día. Y por último, contempla con acción de gracias su cuidado providencial en tu vida. Quiero terminar con ese verso del Salmo 68, versículo 3, que dice, pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Dios te bendiga. A la luz de estas cosas que hemos visto, puede surgir preguntas y hay un oyente que ha hecho una pregunta muy interesante que podemos conectar con este tema. Y la pregunta es, ¿cómo puedo mantener ese gozo y esa felicidad a pesar de las pruebas? Y yo creo que este salmo da la respuesta, porque ¿qué es lo que puede sostener nuestras vidas en medio de las pruebas, sino el reconocimiento de la presencia de Dios? Y el salmista dice eso, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Así que la respuesta a esa pregunta comienza con el salmo y es, bueno, reconoce la presencia de Dios. Pero también el salmo te dice que debes seguir haciendo y es que cantar, el alma se eleva cuando cantamos. Yo recuerdo en momentos difíciles de mi vida que pude elevar cánticos al Señor. Y al cantar fuera como si una carga se me quita de los hombros. Y vuelve otra vez una perspectiva de Dios, de las cosas, el gozo se mantiene. No quiere decir que no hay tristeza, pero aún hay un gozo como en lo profundo debe ser. Y lo otro que dice el salmista, y es muy importante, es reconocer por la fe de que a pesar de que se ven circunstancias difíciles externamente, Dios tiene el control de esas cosas y tiene cuidado de nosotros. El salmista dice que Dios tiene cuidado de los pobres, tiene cuidado de los huérfanos, pero si tiene cuidado de ellos, también tiene cuidado de nosotros, sin importar cuál sea la circunstancia. Así que la respuesta a la pregunta del oyente es sí, podemos confiar en Dios porque su presencia ha sido prometida a estar con nosotros. Podemos enfrentar esos momentos con gozo mientras cantamos las alabanzas de Dios que nos dan consuelo, pero también cuando ponemos la fe y el reconocimiento en que Dios ha prometido tener cuidado de nosotros en todo momento.